Ahora sí, llegó diciembre, el mes navideño por excelencia en buena parte del mundo, no como en Venezuela, donde Nicolás Maduro volvió a adelantar las festividades a octubre. Una costumbre del chavismo cada vez que hay crisis. En medio de la tensión por el cierre del espacio aéreo venezolano, Donald Trump ha confirmado que sostuvo una llamada con Maduro. Según dijo la conversación, no salió ni bien ni mal, pero ocurrió. Además, afirmó que la operación terrestre de Estados Unidos contra redes del narcotráfico que operan en Venezuela va a comenzar muy pronto. El New York Times informó que usted tuvo una llamada telefónica con Maduro. ¿Lo hizo? No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí. ¿Y puede contarnos un poco sobre ello? No puedo hacer eso. Señor presidente, ¿diría usted que salió bien? No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica. Claro, y como lo citaba hace un momento, Maduro mantiene que adelanta la Navidad a octubre por la defensa del derecho a la felicidad de los ciudadanos. Ya lo hizo en el 2024, después de las protestas postelectorales que dejaron algunos muertos, 2.400 detenidos. También se recuerda la misma medida en 2021, durante el año de la pandemia de COVID-19 y 2020. En esa ocasión la decisión responde a un clima de confrontación con Washington. Ahora mismo Estados Unidos ya ha anunciado que entra en una etapa crítica. ¿Qué queda ahora después de esta llamada que dice Donald Trump ha tenido con Nicolás Maduro? Vamos a abrir el debate inmediatamente en ángulo. Bienvenidos. Y tras conocerse o tras revelar esta llamada a Donald Trump, ha sido el senador republicano por Oklahoma quien ha dicho que Maduro podría irse a Rusia o a otro país aliado suyo. Markwayne Mullin, él ha sido el senador que lo ha dicho en entrevista con la cadena CNN, integrante del Comité para las Fuerzas Armadas del Senado, y afirmó que durante la llamada Trump le habría dado a Maduro una oportunidad de partir al exilio junto con su familia para salvar la vida. Así las cosas hasta el momento. Voy a dar la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy en Colombia. Un gusto saludar al almirante en retiro Hernando Wills, excomandante de la Armada de Colombia, calificado como oficial de guerra de superficie por parte de la Marina de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, almirante Wills. Un gusto siempre tenerlo aquí en NTN 24. Muchas gracias, un cordial saludo y bueno, seguimos atentos al desarrollo de estos acontecimientos y muy complacido de estar con ustedes. Gracias. También voy a saludar a Rodolfo Colalongo, analista experto en temas internacionales de la Universidad del Externado de Colombia. Gracias por estar con nosotros, analista Colalongo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Y también le voy a dar la bienvenida a Juan José Serrano, analista político, experto en temas de seguridad y militares. Gracias por estar con nosotros. Rudy, a todo el panel, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante, no solo para Venezuela, sino también para Colombia y toda Latinoamérica. Gracias. Voy a empezar con una ronda muy rápido. Primero voy a empezar con usted, almirante Wills. Con respecto de la interpretación que usted le da el hecho de que Donald Trump sostuviera una conversación con Nicolás Maduro a estas alturas, tal cual están las cosas, cuando dicen además que va a haber una reunión en la Casa Blanca esta noche para ver cuál es el siguiente paso con Venezuela. Lo escuchamos y después continúo con mis otros panelistas. Adelante. Bueno, muchas gracias. Sí, indudablemente esto hace parte de todo el abanico de opciones que está utilizando el presidente Trump para lograr la salida de Maduro del poder en Venezuela. Está pues lógicamente el tema de la presión diplomática, económica, judicial, las ofertas que hay, las diferentes dineros que hay para quien entregue a estas personas, y dentro de esas opciones, además de la presión militar y la presión estratégica que tenemos ahora en el Caribe, está indudablemente un diálogo directo y una negociación directa con Nicolás Maduro. Entonces, lo que está haciendo el presidente
es utilizar todas las herramientas que están a su disposición para lograr una salida en las mejores condiciones posibles sin llegar a una confrontación de carácter militar. Gracias por esta primera intervención breve, así de breve también se la pido inmediatamente, Rodolfo. ¿Está usted de acuerdo con lo que ha expresado el almirante Wills? Y preguntarle también, ¿hay alguna opción de una posible salida negociada de Maduro después de esta llamada? Ni buena ni mala, lo ha dicho Trump. No ha dado ni ahondado en los detalles, pero ¿cuáles serían las posibilidades reales de continuar en la etapa de un diálogo, una llamada? Adelante. Yo creo que sí existe la posibilidad de que exista una salida negociada. Se especuló que probablemente se le ofreció a Trump una posible salida a un tercer país. Se habló de que este país puede haber sido Rusia, sin embargo también se habla de que puede ser Turquía. Creo que estas son las opciones que están sobre la mesa y en este sentido me parece que la llamada probablemente pudo haber estado orientada hacia este sentido, de poder evaluar la posibilidad de que Trump deje el poder de una manera pacífica, de que existe una transición en el poder. Y digamos que concuerdo con el admirante que si bien lo interpreté, creo que la opción armada es la última opción, creo que se descarta por ahora una intervención militar y se está generando todas las presiones necesarias para que el gobierno de Maduro, digamos, ceda y de esta manera permite una transición lo más pacífica posible hacia, digamos, una salida y probablemente un gobierno de oposición en Venezuela. Gracias por esa intervención, José Serrano. ¿Cuál es su punto de vista sobre una posible salida negociada con Maduro? Diálogo de por medio, llamada de por medio. ¿Cuál es su punto de vista? Adelante. Claro que sí, Ruth. Mira, hoy es un día muy especial. Hoy iniciamos diciembre, uno de los meses más especiales en todo el mundo, y el mejor regalo que debe recibir Venezuela y los venezolanos es salir de este régimen. Yo también me sumo a las voces anteriores. Yo creo que lo que se está haciendo es evitar una confrontación directa, pero también creo que esto hace parte de un plan del gobierno de Estados Unidos y del presidente Trump que vienen desarrollando hace mucho tiempo. Y ellos primero buscaron asfixiar militarmente con todas las avanzadas que han hecho a través del Caribe, a través de decisiones como cerrar el espacio aéreo de Venezuela, de decisiones políticas como catalogar al Cartel de los Soles grupo terrorista y hacer un juego psicológico acompañado de movimientos militares para que el régimen tenga miedo. Y hoy vemos a Maduro asustado. Él lo ha dicho en varias ocasiones públicamente que siente una guerra psicológica, y hoy, cuando ya va más avanzado todas las medidas que ha tomado Estados Unidos, el presidente Trump tiene esta llamada con Nicolás Maduro y ya puede negociar desde una posición muy diferente en la cual Maduro tiene miedo y presión y puede ceder. Pero yo creo que la conclusión de esto es, más allá de cómo sea esta salida, lo que estamos esperando en los países democráticos y en Colombia sobre todo, porque todo lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en Colombia, es la salida de este régimen que ha hecho que más de 7 millones de venezolanos hayan tenido que huir de Venezuela y que en estas fechas que son tan especiales deberían poder tener la esperanza de volver a su país. Y ya vamos para allá justamente, almirante Wills, ahora que se ha puesto sobre la mesa Maduro. Bueno, suele aparecer frecuentemente en la televisión venezolana, pero no se lo había visto en público desde el miércoles pasado, cuando publicó un Telegram, un video de sí mismo, pues conduciendo por Caracas. Esto llevó a una especulación sobre su paradero. Bueno, finalmente, en las últimas horas se conoció, o apareció este domingo, en un evento anual de premiación de cafés especiales en Miranda, una localidad a las afueras de Caracas. Esto decía Maduro. Sanciones, amenazas, bloqueo, guerra económica. Y los venezolanos
no nos achicopalamos. Aquí todo el mundo, como se dice, se puso las botas y a trabajar. ¿Está o no está achicopalado, como lo ha dicho Maduro? ¿En qué momento está Nicolás Maduro? Porque se habla de nervios, lo decía hace un momento Juan José Serrano. ¿En qué punto está? ¿Cómo recibe todos los acontecimientos que se están dando en las últimas horas? Cuando Maduro está, yo me lo imagino, ¿no? Sentado con Diosdado Cabello, con Padrino, con quienes lo rodean, con quienes lo cuidan, y se enteran de que hay una reunión en la Casa Blanca para saber cuál es el próximo paso de Venezuela, tener ahí todo ese despliegue militar en aguas del Caribe. ¿Cómo está actualmente Nicolás Maduro, criterio suyo, almirante? Bueno, yo considero, como lo mencionaron anteriormente, que no hay ninguna tranquilidad en este momento para el régimen de Maduro. Ellos están haciendo algunas apariciones en público de manera esporádica, tratando de brindar alguna sensación de tranquilidad que no la tienen. Es indudable que todo el despliegue militar en el Caribe está generando esa presión y además, pues toda la presión, digamos, económica y el tema de la justicia, tema judicial que ha estado empleando los Estados Unidos con esto de las listas y las designaciones como organización terrorista extranjera. Entonces, digamos que hay un esfuerzo de todas las ramas del poder norteamericano enfocados para poner fin al régimen de Maduro. Entonces, creo que no hay ninguna tranquilidad. Ellos deben estar pasándola muy mal en este momento y ojalá estén evaluando la posibilidad de una salida negociada que ponga fin a esta situación y que le brinde a los venezolanos, como lo mencionaba Juan José, esa tranquilidad de poder regresar a su patria y de reconstruir ese país. De manera que yo no le veo a él mucho tiempo, no veo que haya ningún tipo de tranquilidad en este momento, y a eso le sumamos pues que no es un gobierno legítimo. Recordemos lo de las elecciones que fueron abiertamente robadas, entonces al no tener esa legitimidad, no tiene por ende ningún tipo de tranquilidad y desconfía en este momento de todos sus colaboradores directos debido pues a las recompensas que está ofreciendo los Estados Unidos por ellos. Ahora, Rodolfo, ¿qué es lo que haría que Maduro en realidad diera paso a una negociación? Porque aquí se habla, sí, están cercándolo cada vez más. Sin embargo, él sale diciendo que no lo van a achicopalar, sabiendo que hay una recompensa de los 50 millones de dólares por su paradero, conociendo todo este despliegue, conociendo lo del espacio aéreo, que también hubo una nota de protesta por parte de algunos presidentes amigos de su régimen, entre ellos Petro, que ya lo vamos a hablar más adelante con Juan José Serrano, que ha citado justamente Colombia, que también está en esta situación. Cuando se habla de Venezuela, se habla de la región, particularmente también. La cuchara que ha metido Gustavo Petro. ¿Cuáles serían las condiciones mínimas que ofrecería Nicolás Maduro si accede a salir de Venezuela, a aceptar ese asilo a Turquía, a donde sea, a Rusia, como lo decía el senador republicano? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta porque estamos hablando en un terreno hipotético. Creo que en el terreno de lo político, creo que Maduro no quiere salir del poder. Me parece que eso está muy claro. Sin embargo, si la presión se transformara o fuera insostenible, si se llevaran a cabo ciertas acciones más profundas que tiene que ver en lo militar y demás, que obligaran definitivamente al gobierno de Maduro a tener que ceder el poder, yo creo que la opción más viable para él sería primero el exilio, probablemente en alguno de estos dos países que nombramos recién. Segundo, sería una garantía, pero más que una garantía en tribunales internacionales, sería una garantía de no judicialización en
los tribunales de los Estados Unidos. Y tercero, probablemente una garantía para la salida de su círculo más cercano. Se hablaba de su mujer, de su esposa, de su hijo. Probablemente eso se extienda a un círculo un poco más amplio. Y con estas garantías, imagino yo que, y teniendo en cuenta el contexto que se detalló recién, creo que serían los requisitos mínimos dentro del cual Maduro, digamos, optaría por dejar el poder o tendría las garantías mínimas para hacerlo. Ujú. Vamos a hablar ahora sí las reacciones que ha tenido Gustavo Petro, quien ha ofrecido incluso alguna población colombiana para que Venezuela se siente a dialogar, lo ha dicho, y tras el anuncio del cierre del espacio aéreo venezolano, hubo múltiples reacciones, molestias de los aliados del régimen de Venezuela. Petro, el primero, preguntó directamente a su homólogo Donald Trump bajo qué norma del derecho internacional advirtió, porque así lo puso, que a pilotos, aerolíneas que consideraba el espacio aéreo venezolano, y dijo que lo ocurrido va en contra de la soberanía nacional de todo el país suramericano. De esta manera lo expresaba en redes sociales Petro. El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La Organización de Aviación Civil Internacional debe reunirse de inmediato. El secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional debe convocar de inmediato la asamblea. No hay autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para acciones militares sobre nuestro vecino. El Senado de los Estados Unidos no ha dado la autorización para una intervención armada. El orden internacional debe preservarse y América Latina y el Caribe debe decidirlo sin temor. Venezuela necesita más democracia y la democracia es producto solo de sus fuerzas internas y de su pueblo. Ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país. La solicitud del presidente Trump retorna al respeto del orden jurídico internacional, que es el acumulado de la sabiduría de la civilización humana. Solicito a la Unión Europea, en aras del acuerdo alcanzado entre Unión Europea y América Latina y el Caribe, ordenar la normalización de los vuelos a Venezuela o multar las empresas que no lo hagan. Solicito a todos los países de América Latina y el Caribe reiniciar sus vuelos normales. En Colombia deben ser sancionadas las empresas que se nieguen a asumir los servicios a los que se comprometieron y a solo seguir indicaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional o del gobierno colombiano. La humanidad debe ser libre de volar y los cielos deben estar abiertos en todas partes del mundo. Ahí estábamos con José Serrano con declaraciones de Gustavo Petro, carga contra Trump por las amenazas a Venezuela, por el cierre del espacio aéreo. Pide a la Unión Europea ordenar la normalización de vuelos hacia Venezuela. ¿Cómo los colombianos reciben la intervención, la acción contundente de respaldo que tiene en este caso pues el colombiano con quien ha sido considerado como el jefe del Cártel de los Soles, una organización terrorista extranjera, según lo ha dicho Estados Unidos, hablando de una situación de narcotráfico, además un gran problema que tenemos en la región? Mira, en Colombia la verdad ya no nos sorprende las declaraciones del presidente Petro cuando se trata de Venezuela y apoyar al régimen de Nicolás Maduro. En Colombia, desde fuertes sectores de la oposición y desde gran parte de los colombianos, se pidió que se rechazaran en su momento los resultados falsos de las elecciones en Venezuela, donde sabemos que hubo un claro ganador, pero se robaron las elecciones y el Estado colombiano en cabeza de este gobierno debió sancionar este hecho, pero en ningún momento lo hizo. En cambio, han avanzado muchas negociaciones entre Colombia y Venezuela. Luego, estas declaraciones nos sorprenden. Acá si miramos a fondo, estamos hablando de dos presidentes que se encuentran hoy en listas, OFAC y Clinton, que claramente tienen una molestia con el gobierno Trump, pero es por las medidas que este viene tomando en contra del narcotráfico. Lo mencionaba en la intervención de ahora. Yo creo que el tema de declarar
narcoterroristas al Cartel de los Soles es un gran avance político porque es lo que le permite a Estados Unidos aumentar su lucha, aumentar sus movimientos y precisamente tomar decisiones como las que se han tomado alrededor de cerrar el espacio aéreo. Muy corto para cerrar mi intervención, y es: para Colombia y los colombianos es muy importante lo que va a pasar o esperamos que pase en Venezuela, que es la salida de Nicolás Maduro. Si el régimen de Venezuela cae, Colombia va a ser uno de los primeros países beneficiados, no solo porque va a dejar de tener el miedo de tener un grupo como el Cartel de los Soles, que está financiando y está teniendo relaciones con grupos como el ELN, que han aumentado la violencia en Colombia, sino porque nosotros también vamos para un gobierno de transición en el cual esperamos que las relaciones económicas de Colombia y Venezuela puedan ser muy fuertes si se sale por fin del que ha dejado 7 millones de venezolanos en la penumbra internacional por todas las acciones que han acabado con el país. Vamos a seguir con las reacciones. Almirante Wills, a propósito de lo del cierre del espacio aéreo, Delcy Rodríguez salió al paso, dijo una denuncia ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo contra Washington por, según ha dicho ella, pretender apoderarse de las reservas de crudo en Venezuela. Así lo decía. Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el gobierno de los Estados Unidos de América pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país. Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial. Almirante Wills, Delcy Rodríguez poniendo esta denuncia y dice: Estados Unidos pretende, con palabra llena, apropiarse del petróleo y con apoyo internacional, además. Acusa a Estados Unidos de intentar saquear el petróleo venezolano en medio de un ambiente de alta tensión. Bueno, es indudable que el tema del petróleo en Venezuela es un tema de la mayor importancia. Sin embargo, con el cambio que tuvieron los Estados Unidos hace unas décadas, prácticamente se volvieron la primera potencia global en tema de petróleo. Entonces, digamos que no hay una necesidad inmediata de los Estados Unidos en ese sentido. Sin embargo, pues siempre estas reservas, importantes reservas de Venezuela, son un factor geopolítico muy, muy importante. Y yo quisiera de pronto ahondar un poquito más en el tema del cierre del espacio aéreo, que me parece importante en este momento. Desde mi punto de vista, aquí, digamos, hay 3 factores importantes a tener en cuenta. El primero es que esa decisión se toma para proteger a las aerolíneas comerciales. No nos olvidemos el incidente en 1988, donde un buque norteamericano derriba a un avión de pasajeros iraní, precisamente por estar transitando en un área de conflicto. El segundo punto es minimizar o facilitar el trabajo de la Marina de los Estados Unidos en la identificación de posibles blancos hostiles, en caso de que ya suban las hostilidades. Y tercero, pues ese anuncio significa de que nos estamos acercando un poco más, es realmente una amenaza estratégica que está justificada, como lo decía Juan Pablo, en la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. Entonces yo sí creo que es importante para las aerolíneas civiles, comerciales, tener en cuenta esto, porque puede estar en riesgo la vida de pasajeros inocentes en caso de presentarse una situación inesperada en el Caribe.
Y ya vamos a hablar sobre todas estas consecuencias y seguimos tratando sobre el cierre del espacio aéreo, la importancia que usted está resaltando aquí, almirante Wills, con respecto a los riesgos. Vamos a una pausa comercial, volvemos inmediatamente con Ángulo. Estamos hablando de esta llamada sin interpretaciones, así ha sido la definición que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su conversación telefónica con Nicolás Maduro. Volvemos enseguida. La llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro ha tenido lugar en medio de la creciente presión de Washington sobre el régimen que ha calificado el despliegue militar en el Caribe Sur como una supuesta agresión. Todo comenzó el 31 de enero. Vamos a remontarnos a las fechas cuando el enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell, ha visitado Caracas en un encuentro histórico tras el cual el régimen liberó a 6 ciudadanos estadounidenses acusados de conspiración. Sin mayores avances en una posible relación diplomática, el 7 de agosto Washington aumentó la recompensa por Maduro, acusado de colaborar con grupos narcotraficantes como el Tren de Aragua y carteles mexicanos. Pasó de 25 a 50 millones de dólares. El 19 de agosto inició el despliegue militar en el Caribe Sur contra organizaciones narcotraficantes, entre las que está el Cartel de los Soles, vinculado según Estados Unidos al régimen. El 2 de septiembre fue confirmada la primera destrucción de una narcolancha en aguas internacionales cercanas a Venezuela. ¿Qué pasó 2 días después? El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó directamente a Maduro de ser narcotraficante. Esto desató la ira del jefe del régimen. El 16 de octubre, Trump por primera vez dijo que consideraría ataques terrestres contra narcoterroristas en Venezuela. Además, según medios de comunicación de Estados Unidos, habría autorizado operaciones encubiertas de la CIA en este país. El 11 de noviembre, el portaaviones más grande de todo el mundo, el USS Gerald R. Ford, llegó al Caribe. 24 de noviembre, el Cártel de los Soles fue designado oficialmente como organización terrorista extranjera, según el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Este anuncio le da nuevas opciones a Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico. El 29 de noviembre, el presidente Trump pidió considerar cerrado el espacio aéreo de Venezuela. Finalmente, así fue. El domingo ha confirmado, además, que sostuvo una llamada con Nicolás Maduro. Seguimos aquí en Ángulo. Rodrigo Calalongo, analista, me acompañan. Adicionalmente a todo lo mencionado, un orden cronológico de los hechos, cómo se han dado. El presidente Trump, según fuentes confiables, dicen que va a mantener una reunión en la Casa Blanca. Será este lunes por la noche para hablar sobre los próximos pasos hacia Venezuela. Esto mientras se intensifica la campaña de presión sobre este país, en particular por la organización terrorista extranjera, el Cártel de los Soles. ¿Qué podría salir de esta reunión y qué decir con respecto a los últimos acontecimientos que se han dado desde la semana pasada, cuando se destinó el Cártel de los Soles con la cita de organización terrorista extranjera? Bueno, entonces comenzando de atrás hacia adelante, creo que la designación de los carteles de los Soles como organización terrorista le permitió al gobierno de Trump poder tener herramientas mucho más amplias de las que tenía. Por ejemplo, la posibilidad de poder usar las Fuerzas Armadas, cosa que antes no se podía, porque para la lucha contra el narcotráfico como tal, la disposición de la Casa Blanca para utilizar las Fuerzas Armadas no estaba sobre la mesa. Al considerarse una organización terrorista, habilita el uso de la fuerza, en este caso a través de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, en relación con las medidas que se tomaron, yo no concuerdo con mis colegas en un sentido. Para mí está mal llamado decir que se cerró el espacio aéreo de Venezuela. Yo lo que considero es que se dio una alerta de seguridad. Y por la alerta de seguridad, las aerolíneas que operaban desde Venezuela y hacia Venezuela decidieron suspender, cancelar sus vuelos hasta nuevo aviso, porque consideraban que esa alerta de seguridad ponía en peligro sus operaciones comerciales en Venezuela, ponían en riesgo a la tripulación, como así también a los pasajeros, ¿ok? Creo que lo que Trump hizo fue justamente eso. Digamos que jurídicamente hablando, no puede cerrar el espacio aéreo que no sea el de Estados Unidos. Entonces lo que hizo fue simplemente decir que no habían condiciones de seguridad para que se operen vuelos en Venezuela, y esto fue interpretado justamente de esta manera. Las aerolíneas decidieron
como había dicho recién, suspender o cancelar sus vuelos. Por otro lado, ¿qué es lo que se espera de la reunión o probablemente la que tenga lugar, supongo que va a ser en esta semana? En la Casa Blanca, yo supongo que se van a poner otra vez sobre la mesa todas las opciones que tiene el gobierno de Trump para poder ya sea negociar con Maduro y o ver qué otras opciones existen para seguir presionando o por lo menos lograr que que el gobierno de Maduro deje el poder. Ahora, no se descarta también, creo yo, las posibilidades de negociar con Maduro y que la negociación pueda permitir una transición. No necesariamente que deje el poder de un día para otro, sino que paulatinamente permita que las condiciones en Venezuela mejoren y que esa mejoría se traslada hacia una salida de Maduro del gobierno. ¿Ok? Yo creo que esta opción no se descarta tampoco. Me parece que están o que van a evaluar todas las posibilidades. Y no nos olvidemos, por otro lado, que en la administración Trump hay presiones contrapuestas en el gobierno. ¿En qué sentido? En que hay un grupo que es muy partidario de utilizar todos los medios necesarios para sacar a Trump, perdón, para sacar a Maduro del poder. Sin embargo, hay otro grupo que considera que no, que tiene que haber un límite y que este límite es la intervención armada. O sea, no intervenir militarmente en Venezuela, sino priorizar o reforzar todas aquellas otras medidas que no impliquen el uso de la Fuerza Armada directa. Por lo pronto, lo que estamos viendo por ahora es que esta segunda opción es la que se está manejando. Por ahora existe una presión muy grande. Se movilizó, como se había dicho, a la flota de los Estados Unidos, con el portaaviones el más grande e importante de los Estados Unidos y del mundo, pero no salió de ahí, digamos, ¿ok? No sé, hasta ahora no se llevaron a cabo, al menos que se sepa, ninguna operación militar en suelo venezolano. Se están llevando a cabo las operaciones en aguas internacionales y además se intentó por lo menos un primer diálogo con Maduro que fue a través de esta llamada, que como bien dijo Trump, no dijo ni una cosa ni la otra, ni se supo qué se dijo, se especula alrededor de, pero todavía no estamos seguros de lo que sucedió. Así que por ahora pienso que van a seguir en esta línea. Vamos a ver hasta dónde la segunda opción es la más viable, pero todo parece indicar que el camino va a ser Ahora, ese. Almirante Wills, ahondando un poco, hace un momento usted decía o hablaba de por qué se habría dado este anuncio sobre lo del espacio aéreo por seguridad, pero ¿qué tipo de consecuencias, por ejemplo, si podemos citar aquí, inmediatas, se van a ver en los vuelos comerciales, en ayuda humanitaria, movilidad? ¿Qué se puede hacer en este tipo de casos de emergencia, tal cual están las cosas, para mitigar estos daños a la población? Porque ciertamente hay una población que está varada en un sitio, entre otras cosas que ya han sido denunciadas. Sí, y me permito también pues coincidir con el profesor Colombo en lo que él afirma sobre el cierre del espacio. Tiene toda la razón. La interpretación, sin embargo, es esa, de que está cerrado y es por precaución, pues por los temas que yo les comenté ahora, de los problemas que se han presentado en el pasado. Digamos que esta circunstancia del espacio aéreo está afectando la movilidad y el desplazamiento pues, de todas las aeronaves en Venezuela. Y tiene un impacto importante en el tema económico y en el tema social. Entonces, también esos son otros de los mecanismos de presión que, unidos a los demás que ya vienen, se suman para que el régimen de Maduro sienta una presión aún más grande que no sea la acción militar directa. Entonces, ese anuncio del espacio aéreo también se conecta con sanciones de tipo económico para afectar la credibilidad interna del régimen de Maduro y buscar de alguna manera desestabilizar también
por todos los medios la gobernabilidad que tiene ese régimen en este momento. De manera que ese anuncio también sirve para generar un impacto económico y un impacto social en Venezuela. Cierro con usted este bloque, Juan José Serrano, con respecto a esta reunión que habría urgente en la Casa Blanca. Trump encabezará esta reunión para definir próximos pasos de su gobierno sobre el régimen de Maduro. Sí, yo me uno también a las voces de mis compañeros panelistas de hoy. Yo creo que lo que se está haciendo desde el gobierno de Estados Unidos es cada vez aumentar las medidas de forma de que la presión sea mayor. Como lo decían, ya se han tomado medidas económicas que van alrededor de bloqueos comerciales a Venezuela y a quienes tengan relaciones con Venezuela, políticas como de declarar al cartel de los soles narcoterrorista, que esto lo que permite es que Estados Unidos pueda avanzar más rápido en las medidas que deba tomar sobre Venezuela, pero sobre todo también sociales. Yo creo que desde adentro los venezolanos que se encuentran en el país sienten unos aires diferentes de los cuales están esperando que pueda suceder algo y sobre todo que pueda suceder pronto. Luego, seguramente, y yo creo que Estados Unidos también lo debe estar pensando, es mejor la salida negociada. Una guerra dentro de Venezuela no es económicamente viable para ninguno de los países. Luego, si se logra que Maduro se sienta acorralado, el mejor camino sería que dé un paso al costado y Venezuela pueda salir de este régimen e iniciar un camino de transición donde será clave no solo la ayuda de Estados Unidos, sino de los países vecinos a Venezuela, que es un país que económicamente debe recuperarse, y ahí es donde Latinoamérica puede tomar un gran protagonismo, pero esto no va a ser posible si desde Estados Unidos se llega a bajar la guardia, y creo que no lo va a hacer el presidente Trump. Entonces yo sí creo que en diciembre vamos a tener una muy buena noticia y va a llegar el fin de este régimen. Bueno, ya es diciembre. Vamos aquí a un paso comercial muy breve. Regresamos con las conclusiones en ángulo, 1 minuto para cada uno de mis panelistas cuando volvamos del corte. A propósito, lo que estamos diciendo, la información de última hora, el presidente Donald Trump de Estados Unidos ha convocado para este lunes una reunión de alto nivel en la Casa Blanca para definir los próximos pasos con respecto a Venezuela. Esto en medio de una creciente presión estadounidense, como conocemos, sobre Venezuela. Entre los asistentes previstos hay figuras centrales del gabinete, del equipo de seguridad nacional. Está el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, el secretario de Estado Marco Rubio, además la jefa de gabinete, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller. Volvemos luego del corte comercial. El cerco militar de Washington se intensifica diariamente. El Pentágono ha instalado un potente radar en el aeropuerto de Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, añadiendo control adicional sobre el espacio aéreo venezolano, mientras mantiene desplegados aviones de combate, buques de guerra y el portaaviones, el Gerald R. Ford, en la región. Tiempo de las conclusiones aquí en Ángulo. Rodolfo Calalongo, analista. Voy a empezar con usted, luego le doy la palabra a Juan José Serrano y termino con el almirante Hernando Wills. Adelante. Bueno, esperemos que la reunión que va a tener el día de hoy en la Casa Blanca se sigan insistiendo sobre estas medidas de establecer un diálogo con Maduro, de buscar una salida pacífica y que se dé probablemente una transición, pero que en todos los casos evite una confrontación armada y una intervención de estas características en Venezuela, porque creo que no va a ser beneficioso ni para Venezuela, ni para Colombia, ni para la región, ni para Estados Unidos. Así que ojalá que sigan por esa vía. Gracias por esa conclusión, Juan José Serrano. Claro que sí, desde Colombia vamos a estar muy atentos a esta reunión que va a suceder en la Casa Blanca, en la cual esperamos que el camino para que Venezuela alcance la libertad se dé muy pronto. Confiamos en que Estados Unidos va a seguir con estas medidas y creemos que lo mejor que puede pasar en Venezuela es una transición pacífica.
Ya poco importa lo que ha sucedido, creo que lo más importante en este momento para los millones de venezolanos que se han visto afectados por el régimen es poder volver a su país, volver a reconstruir una de las economías más fuertes que había tenido Latinoamérica, como era lo de Venezuela. Luego, las presiones que se están dando alrededor de Maduro deben continuar, pero el camino para lograr esa transición debe llegar pronto, que salga del poder y que Venezuela pueda volver a las vías democráticas, lo cual va a ser un triunfo no solo para Venezuela, sino para todo Latinoamérica, y que ese bastión de esa línea antidemocrática y comunista que había venido creciendo en Latinoamérica pueda llegar a su fin con la caída de Nicolás Maduro. Gracias, almirante Hernando Wills. Cierro con usted. Sí, muchas gracias. Bueno, coincidiendo con todos, la mejor salida es la salida negociada. Considero que el presidente Trump está brindándole a Nicolás Maduro, a un costo muy alto, le está brindando todas las opciones para que tenga una salida negociada, sin necesidad de utilizar la fuerza. Por otro lado, también yo percibo un riesgo reputacional importante de los Estados Unidos, y es por eso que están abiertas todas las opciones. Digamos que el objetivo táctico operacional es el tema del narcotráfico, que ya lo está cumpliendo. Hay algunas versiones de la Casa Blanca donde se han tenido una reducción de cerca del 85% del tráfico de lanchas por el Caribe, por el efecto disuasivo que eso ha estado generando. El objetivo político, obviamente, es acabar el régimen de Maduro, establecer ya y fortalecer la democracia. Yo veo también un objetivo un poco más arriba, estratégico, en el sentido de fortalecer la democracia y la institucionalidad en el hemisferio occidental. Y el objetivo final de todo esto que está sucediendo es un tema geopolítico, que es limitar la influencia de estas potencias extracontinentales como la China, Rusia, Irán, etcétera, en nuestro hemisferio. Entonces, es por eso que va a haber una acción, ojalá sea la salida negociada, pero si no, seguirán tomando algunas presiones de carácter económico que todavía quedan disponibles, y la última acción sería ya la acción militar directa. Estados Unidos necesita reafirmar su liderazgo en el hemisferio y mandar esa señal al mundo de que para Estados Unidos América Latina es importante y la democracia es importante. Aquí hacemos una pausa. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida. Gracias a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. El almirante en retiro, Hernando Wills, excomandante de la Armada de Colombia. Gracias por haber estado con nosotros, almirante. Muchas gracias. Siempre es un placer. Ojalá podamos seguir contribuyendo y estaremos muy atentos a cómo se desenvuelven los hechos y la reunión que se va a desarrollar en el día de hoy en Washington. Muchísimas gracias. Gracias también a Rodolfo Caralongo, analista experto en temas internacionales. Nos ha acompañado el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias también a Juan José Serrano, analista político experto en temas de seguridad y militar. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que Venezuela pueda retomar los caminos de la libertad y que este mensaje sea para toda Latinoamérica, que no busque caer en nuevos regímenes totalitarios. Muchas gracias. Gracias a los tres. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.